regreso al desierto.
Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a este tercer capítulo del ciclo homenaje al profesor Manuel Daneman, acá a través del Facebook Live del Ballet Folclórico Antumapu. Queremos darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos en este tercer capítulo en el que vamos a revisar un libro muy especial dedicado al testimonio visual de Algarrobo. Vamos a estar conversando acá con un invitado que pronto ya lo voy a presentar, así que darle las bienvenidas a todos los que se están conectando en este minuto a que podamos vivir este ciclo que hemos desarrollado en homenaje al trabajo, al legado del profesor Manuel Daneman, que nos ha entregado relacionado con estudios de nuestra cultura tradicional, folclore de nuestro país. Antes de comenzar de lleno a lo que vamos a revisar el día de hoy, vamos a seguir revisando lo que ha sido la vida del profesor Manuel Daneman. En el capítulo anterior revisábamos un poco de su historia. Hoy les voy a relatar un poco su trayectoria académica. Su filiación y vida profesional se desarrollaron en torno a la Universidad de Chile, donde alcanzó el grado de profesor titular en el año 1986. Fue profesor del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, y también profesor de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales en sus diversas etapas y nombres desde 1960 hasta 1990, y maestro de la Facultad de Ciencias Sociales FACSO de esta misma casa de estudio. En esta última también fue fundador y profesor de la Cátedra de Folclore Musical y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Impartió la Cátedra de Folclore General y Chileno. Fungió también como director del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Fue coordinador del seminario Interfacultades El Folclor como cultura, hasta mediados de la década de 2010, y presidió el programa de desarrollo de identidades culturales radicado en el Departamento de Antropología de la FACSO. También integró la International Society of Folk Narrative Research, la Sociedad Internacional de Etnología y Folclore, y fue miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, cuya revista dirigió. Al interior de esta última, refundió en 1982 refundió en 1982 la antigua Sociedad del Folclore Chileno bajo el nombre de Sección de Folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la que mantuvo activa hasta al menos la primera década del siglo XXI. En el ámbito internacional, el profesor Manuel Daneman fue profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Indiana en Estados Unidos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salta, la Universidad Nacional de Salta, y también llegó a ser invitado por el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore, INEDEF, debido a su coordinación de las 3 misiones de relevamiento etnomusicológico y folclórico de este instituto, que llevó a cabo junto a la Universidad de Chile y a la Organización de Estados Americanos entre 1977 y 1978. Fue becario de la Fundación Guggenheim y en 2019 curó e inauguró el Museo de la Vivienda Tradicional Local en el Bosque de Santiago del Parque Metropolitano, cerrando una faceta que es menos conocida de su labor antropológica acerca de las manifestaciones tradicionales de base empírica en el país. Como vemos entonces, una gran trayectoria académica del profesor Daneman, particularmente en la Universidad de Chile, pero también en otras instituciones educacionales del continente y también de Europa. Dicho esto, entonces, conociendo un poco más de la vida del profesor Daneman, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy.
Se trata de Eugenio Bastías, ingeniero forestal, también gestor cultural y ex integrante también del ballet folclórico Antumapu, que nos acompaña hoy. Eugenio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este ciclo. Muchas gracias, Alejandro, y gracias al ballet Antumapu y a su directiva que está efectuando este ciclo de homenaje al profesor Manuel Danemann, del cual yo me puedo apreciar de haber sido su amigo durante 14, 15 años, y que son los últimos de su vida, pero yo lo vengo conociendo hace unos 35 años, de manera que podemos explicar durante el desarrollo de nuestra conversación. Muchas gracias, Alejandro. Claro que sí, y efectivamente hoy vamos a revisar y hablar de un trabajo particular del profesor Danemann, que es este libro que él edita, que es el Testimonio Visual de Algarrobo. Pero antes de profundizar en ese tema, Eugenio, preguntarte justamente cuál es la relación que tú mantuviste con don Manuel y también cómo llegaste a conocer su trabajo. Como dijiste tú, yo estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, en ese tiempo tenía ese nombre, y después la Facultad de Agronomía se separó de la carrera de Ciencias Forestales. Pero entre el año 88 y el 96, cuando estudié yo en la facultad, empecé yo a desarrollar mi actividad en el ballet Antumapu, y luego me integré a desarrollar un interés por la investigación del folclore. Y allí ya conocí en persona a este profesor, don Manuel Danemann, que yo identificaba por su voz en unos programas de radio en el cual él colaboraba, un programa que se emitía los domingos en la mañana, cuando yo tenía 13, 12 años, por ahí por el año 83, 84, existía un programa que era producido por la agrupación folclórica chilena de Raquel Barros, donde don Manuel era asesor, y ahí los domingos él participaba dentro de un bloque de cultura tradicional chilena. A propósito, cultura tradicional, digo, cometiendo un error que don Manuel no perdonaba, porque cultura y tradición es como una redundancia, decía él. Pero él, yo lo conocí a través de esa relación con la radio. Después del año 91 lo conocí en persona porque participé en un seminario en el cual él, una vez al mes más o menos, se reunía con otras personas en el Museo de Arte Contemporáneo, la sede de Bellas Artes. Y de ahí empecé a desarrollar una relación más cercana con él en persona, hasta que el año 2007, cuando yo era coordinador del ballet Antumapu, él me invita a participar de esta sección folclore que tú mencionaste, que se reinstauró el año 82 por obra de él, la sección folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que es una sociedad constituida en 1912, que en esa época absorbe la Sociedad de Folclore Chileno que crea el profesor Rodolfo Lenz en 1909. Y de esa manera se establece una genealogía que también tiene que ver con las actividades de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que tiene una sección de historia, de geografía, desde 1912, de folclore. Y el año 82, don Manuel reinstaura esta sección folclore que preside hasta el año 2019, más o menos, que pudimos continuar nuestras reuniones el último jueves de cada mes, entre marzo y diciembre. Y de esta manera yo tengo una relación muy cercana con don Manuel Danemann. Perfecto, y qué interesante lo que tú comentabas de haber escuchado el trabajo del profesor Danemann desde la radio, y ahí tú después los azares de la vida te lleva a conocerlo más personalmente en su trabajo, a acompañarlo también en esa materia. Me imagino que también fue una tremenda experiencia para ti. Fue un aprendizaje informal, que yo le dije siempre, don Manuel, usted no es mi maestro, porque muchos que se preciaban de ser su maestro, pero nunca habían estado en la situación del verdadero maestro, donde uno arriesga a tener una mala nota, a no pasar el curso. Claro.
yo le dije, si usted fuera mi maestro, yo tendría que estarme sometiendo a una actividad reglada, normal, académica, en la cual yo tendría una calificación. Ahí recién yo podría decir que es mi maestro, se lo dije en persona, y él creo que entendió bien lo que yo quería decir. Claro. Y para eso yo también envío un mensaje a quienes hablan de él es mi maestro, ella es mi maestra, pero hay un precio detrás de eso, es el aprendizaje. Exacto. Yo tuve un aprendizaje informal con don Manuel, pero también con muchos frutos, principalmente porque don Manuel es un teórico. No sé si será el único, no me atrevo a decir eso, pero es un teórico del folclore, de la cultura folclórica. Él decía cultura folclórica, no cultura tradicional. Claro. Y la cultura folclórica es un desarrollo de un concepto que él instaura y que lo defiende no solo en Chile, sino en otras cátedras en Estados Unidos y en Europa. Y hay que entender y saber que él es uno de los académicos más importantes en la teoría folclórica en Chile. Efectivamente, y durante este ciclo, en homenaje a su trabajo, hemos podido justamente conocer su legado académico, su trabajo, y reconocer en él también la importancia de instalar la cultura folclórica como un elemento de estudio también, de un estudio académico, básicamente. Y hemos explorado, como decía hace un rato, ese trabajo también, como él asesoró distintas investigaciones, pero hoy nos vamos a profundizar quizás en una faceta que dice relación con la escritura, con la narración, y también con un estudio etnográfico, antropológico de una localidad en particular, que es Algarrobo. Pero antes de profundizar ese tema, a tu juicio, ¿cuál crees tú que es la principal característica que tenía don Manuel en esta faceta de escritor? Él era un profesor universitario, pero también era un pedagogo. Participó en algún momento de su vida en la Universidad Educares, en un proyecto privado ahí. Y siempre estuvo con un pie puesto en la investigación, pero también en la educación, en la pedagogía, en la didáctica. Entonces, él era un escritor quizá un poco complicado de leer, pero si uno tiene la capacidad de leer en el sentido más profundo, de interpretar lo que está diciendo, hay una cantidad enorme de contenido por cada párrafo que él redactaba. Y había que tener la calma para leerlo, y hay que tener la calma para poder entenderlo y leerlo en toda su profundidad, así como tantas veces que uno lo escuchaba hablar en estas reuniones privadas de la sección folclore, o en eventos como los que organizaba el Ballet Antumapu, que era este ciclo de folclore y sociedad, un evento que era cada 2 años en el mes de enero, que hicimos con el ballet, con el impulso de Oscar, su director, desde el 2007. En todas esas situaciones, don Manuel era una persona que motivaba mucho a pensar, a discutir, a tener nuevas ideas. Y él desarrollaba estas ideas de distintas maneras, y tal vez podrían hacerse síntesis de acuerdo a lo que él entregaba, pero esas síntesis también tienen unos desarrollos que uno mismo podría ponerle de su propia cosecha y relacionarlos unos con otros, y poder armar un entramado que nos diera a conocer la identidad, porque en el fondo el trabajo de don Manuel era la identidad chilena, la chilenidad, decía él. Chilenidad. Efectivamente, y en este proceso, Eugenio, de plantearse elaborar un libro, ¿cómo podríamos definir este proceso, el trabajo que conlleva? ¿Cómo se gesta el arte de elaborar un libro?
Eugenio, ¿me escucha? ¿O perdimos conexión para eso, no? Sí, te veo. ¿Sí? Se me cortó un poco la cosa. Ah, perfecto. Mira, te preguntaba básicamente en esta faceta de escritor del proceso de elaborar un libro que conlleva un gran trabajo, cómo se va gestando este proceso, este arte. Cada libro tiene su propia forma de gestarse, como un ser humano. Un ser humano se gesta de distintas maneras, de forma muy única. En este caso, don Manuel llegó con dos tipos de manuscritos. Uno era sus propios manuscritos, es decir, en el más estricto sentido de la palabra, escritos a mano, un montón de hojas de escrita a mano, y la otra parte de su texto básico era unas transcripciones escritas, tipeadas en un computador por una secretaria que él contrató. Y yo siempre dije que botó esa plata porque estaba muy mal hecho esa transcripción en base a los manuscritos. Una parte de los manuscritos debe haber sido como un tercio más o menos, que traía tipeados a computador por esta secretaria que estaba llena de errores, de incomprensiones de los términos que usaban. ¿Vale? Así que tuve que rearmar todo, transcribirlo todo, y ese es uno de los tesoros que tengo yo, en los manuscritos de don Manuel de ese libro. Estuvimos trabajando unos 3 o 4 meses durante la mitad de 2017. Este libro se editó en octubre de 2017. Y entre abril, por ahí, y septiembre de 2017, estuvimos trabajando en algunas reuniones con estos textos. Él eligió las fotos, bueno, él tomó todas las decisiones, pero yo le ayudé en el sentido de ordenar el texto, de revisarlo. Y ese es el modo en que nació este libro, de una manera un poco accidental al principio, y después ya lo ordenamos en un Word, se lo enviamos a una editora. Esto salió impreso por LOM, la editorial LOM. Y don Manuel, como era muy estricto, muy, llamémoslo así, exquisito en lo que él quería, sabía lo que quería, ahí también hubo unos conflictos con la editora, pero salió finalmente el libro, y que es un pequeño libro que tengo aquí, que no sé si se ve bien, y después se va a ver mejor cuando tú presentes la portada y la contraportada. Es un pequeño libro de 15 por 20, con tapa dura, 80 páginas. El agregado sí, que es sorprendente desde el punto de vista de don Manuel, es que él puso este disco, este CD, donde están las fotos. No quiso incorporar, bueno, después vamos a escribir la obra, de qué se trata, pero en el fondo es un libro con texto y estas imágenes que están en este CD, que se pueden ver en el momento o después que se lean los comentarios. Y tampoco sé si podría calificarse como la última obra de don Manuel. No tengo claro si fue el último libro. Pero en ese sentido, don Manuel siempre estaba, como te digo, insisto, entre lo académico y lo que es la divulgación. Antiguamente se llamaba a esa persona el publicista. El publicista hoy día se entiende como el que trabaja en el mundo de la publicidad, del avisaje comercial, pero antiguamente el término publicista era aquel que divulgaba, difundía cualquier cosa, cualquier materia, científica, qué sé yo, histórica, cualquier cosa, y lo aterrizaba al público general. Ese es el término correcto para aplicarle a don Manuel. Podría ser también publicista, aparte de académico, difusor, pedagogo. Efectivamente, y bueno, como tú nos mostrabas, estamos hoy acá para poder revisar lo que es esta publicación del profesor Daneman, Testimonio Visual de Algarrobo, y preguntarte, Eugenio, así a modo de preludio y en términos generales, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en este testimonio visual de Algarrobo? Pues vamos a encontrar una serie de fotografías e imágenes, por eso se llama testimonio visual,
es un testimonio que don Manuel lo relaciona con un libro anterior en el cual él participó también, que se llama El libro del Algarrobo, del año 2006, donde hay una relación en la cual a mí me hizo mucho sentido, en la cual se podía tener una relación directa entre la cultura y el medio ambiente. La cultura y el medio ambiente, y por lo tanto eso exige una participación de un equipo multidisciplinario, incluso transdisciplinario. ¿Qué es lo que sucede en este libro del Algarrobo del 2006, donde él participa? Y él relaciona este actual libro que nos ocupa, el testimonio visual, como una parte complementaria de esa edición. Y entonces ahí él pone a disposición de las personas, del lector, los 55 imágenes, es una selección de 55 de un total de 150 que él había seleccionado, que me entrega, que él las selecciona, y estas 55 imágenes, el libro entrega comentarios a esas imágenes. No solo una descripción de lo que hay en la imagen, sino que él habla de tratar de hacer algo interpretativo, o algo más allá de lo explicativo, interpretar lo que pasa ahí en la imagen. Y todo tiene un objetivo fundamental, que es dar a conocer la identidad cultural algarrobina. Algarrobo es un balneario, para quien no sepa, un balneario de la costa central que está un poco más de 100 kilómetros al oeste de Santiago, que tiene una tradición tan antigua como que fue refugio de piratas y corsarios del siglo XVI, desde la conquista en Chile. Y en adelante tuvo un desarrollo que tiene que ver con su condición de zona rural y zona también marítima, costera, y en ese caso en este libro se presentan esas múltiples identidades, esas múltiples procedencias, esas múltiples historicidades, porque aquí estamos, como decíamos, se mezclan muchas disciplinas. Y nos comentaba hace un rato este proceso de elaboración de este trabajo, ¿cierto? La transcripción de los manuscritos, la selección de las imágenes, pero acá el profesor Daneman también realiza un trabajo de recopilación de estas imágenes, me imagino también. O sea, si tienes conocimiento respecto de cómo fue ese proceso, cómo fue obteniendo las diversas imágenes que construyen este libro. Don Manuel pertenecía, como ya comentamos, él pertenecía a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y esta sociedad tiene filiales en distintas localidades de Chile. Y una de ellas es la filial Algarrobo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Además, él en ese momento era presidente de la Corporación de Desarrollo Cultural de Algarrobo, que son las dos corporaciones que están mencionadas aquí a pie de la portada del libro, que patrocinan este libro. Y entonces, en su condición primero de integrante o actor de la cultura algarrobina, porque a todo esto, tú me preguntaste en algún momento por qué Algarrobo, antes de esta entrevista. ¿Por qué Algarrobo? Porque don Manuel vivió su infancia, sus veranos ahí, porque su padre tenía casa en Algarrobo. Sus padres eran dueños de una casa ahí, de veraneo. Y con esa vinculación él tiene muchas conexiones con personas, y en este libro al comienzo también se mencionan, por lo tanto, los aportes de esas personas y también de archivos o instituciones que entregaron esas imágenes. Hay personas como don Aquiles Peña, el mismo Arturo Daneman, que es hijo de don Manuel, don Alfredo Benavides, que es profesor académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la profesora Liliana Iturriaga, especialista en botánica, doña Blanca Subercasó, miembro de este círculo social de Algarrobo, de veraneantes clásicos, don Gonzalo Domínguez, Carlos Rieder,
doña Liliana Holguín. También está el Archivo Central Andrés Bello operando, el Archivo de la Corporación de Desarrollo Cultural del Algarrobo. Está también el aporte, tomando fotografías también de doña María Correa, que fue esposa de don Manuel Daneman y falleció hace algunos años antes que él. Francisco Hervé, Bernardo Segura y así, distintas personalidades e instituciones que cooperaron entregando imágenes para este libro. Claro. Y finalmente vemos cómo también esta conexión que tenía don Manuel con Algarrobo también hace posible que él pueda conocer justamente la identidad de esta localidad y la quiera relevar en este trabajo. Él, como muy bien decías tú, muy dedicado a poder explorar e investigar las identidades culturales de distintas zonas de nuestro país. Y en ese... Bueno, ese es parte de su trabajo como académico, como persona. Sí, eso es en esencia lo que él hace siempre, investigar, ver la cultura local. Exacto. Y en este caso, la cultura local de una zona que tiene mucho que ver con su infancia, su adolescencia, su juventud. Uh-huh. Y hablando justamente de eso, Eugenio, tú antes de salir al aire me enviaste una imagen que justamente es un testimonio visual también de la adolescencia de don Manuel. La voy a poner ahora acá en el programa para que nos puedas comentar un poco respecto de qué es lo que estamos viendo acá y dónde podríamos encontrar a don Manuel en esta fotografía. Sí, Eugenio, ¿me escuchas, cierto? Sí, te escucho. Sí, te comentaba que estamos exhibiendo ahora esta fotografía que me enviaste hace un ratito de la adolescencia de don Manuel, que está, entiendo, acá montando un caballo. A ver si nos puedes comentar un poquito de esto, hablando justamente de testimonios visuales. No la veo todavía la imagen, no No. la veo compartida todavía. La tengo compartida en el programa, Eugenio. El programa, ya. Sí. Ya, bueno, esa imagen representa, y voy a tener que ponerla yo ahí en mi computadora a ver si la puedo aclarar más precisamente. A la izquierda de ustedes aparece un niño montando un caballo, ¿se ve, no? Sí. Ahí, muy serio, ahí. Ese es don Manuel a los 12 años aproximadamente. Y estaba recién buscando un libro donde está, que se llama Cultura Folclórica de Chile, donde aparece el nombre de la mamá de don Manuel, que es, me parece a mí, esta señora que tiene el sombrero en la mano. Está muy risueña ella. No sé si la ven. Uh-huh. Ella debería ser la madre de don Manuel, que se llama la señora Gabriela Rothstein. Perfecto. Y están exactamente ahí en Algarrobo. Y esta foto, todo esto está fuera de este libro, de esta publicación, quizás como una forma de pudor de don Manuel de no presentarse a sí mismo en el libro, donde está presentando la cultura local de Algarrobo. Y ahí sale él de 12 años. De 12 años. Es el año, sí, aproximadamente 1944. Sí, don Manuel nació en 1932. Perfecto. Pero acá a través de esta imagen ya podemos ir descubriendo la principal conexión que tenía don Manuel con Algarrobo, viviendo ahí su infancia junto a su familia, y obviamente que un testimonio histórico de su adolescencia, infancia ahí en esa localidad. En ese sentido, Eugenio, ya para poder entrar también en materia y revisar algunas imágenes que contiene el libro, preguntarte, a tu juicio, ¿qué crees tú que es lo que singulariza el patrimonio académico y de investigación de don Manuel? Hasta donde yo sé, y estoy hablando de una persona que la tuve muy cerca, y eso a veces también puede generar un efecto así como cuando uno va a cazar conejos y le pone una linterna a los ojos, así uno queda
escandilado, ¿no? Por la persona de estar demasiado cerca. Tratando de evitar ese efecto, yo diría que don Manuel es el principal teórico de la teoría del folclore, la teoría de la cultura folclórica, porque él es el gestor de ese concepto. Y entendiéndolo como una parte de la cultura general, siempre él se refería a la cultura general y a la cultura en particular, que sería esta de la folclórica, que está basada en una comunidad que tiene una duración determinada, que es un momento. Cuando, por ejemplo, a alguien le dicen un sobrenombre, hola pelado, o qué sé yo, cualquier cosa, cualquier palabra que se le asigna a una persona, que es un apodo, y hay una cantidad de gente que entiende el contexto de ese apodo y por qué se le puso ese apodo a esa persona. Esa es la comunidad folclórica y se genera en torno a ese uso, a esa instancia de la cultura que es el apodo. Y ese es uno de los ejemplos que usaba don Manuel como para explicar su concepto de cultura folclórica. Y esta persona se puede entender en esos términos, como un pionero, como una persona que genera teoría, que genera también, por supuesto, pedagogía, genera difusión, genera publicidad de los contenidos que va generando él en su investigación académica. Por lo tanto, no es una persona que se puede entender solo en el ámbito académico, sino también en esta instancia en que trabajamos tantos años con el ballet Tumaco, en los cursos, el folclore como disciplina artística en el verano, orientado a profesores e integrantes del grupo folclórico, y durante el año también, en algunas conferencias que organizamos, y don Manuel siempre estaba presente en eso, en otras instancias también, fuera del ballet, por supuesto, él hacía otras actividades de difusión. Y en ese sentido yo lo entiendo así, como uno de los pocos teóricos del folclore, o de la cultura folclórica. Perfecto, y claro que lo es. ¿Te parece, Eugenio, que podamos ya revisar algunas fotografías que son parte de este testimonio visual de Algarrobo? Hemos seleccionado algunas que vamos a ir revisando y también conociendo algunas reseñas que don Manuel realizó respecto de esta fotografía. Vamos a pasar a la primera de ellas, que corresponde acá a don Carlos Alessandri. A ver, Eugenio, si nos puedes comentar un poco de esta foto. Perfecto. Perfecto. Tal cual, un personaje trascendental en la historia entonces de Algarrobo. Revisamos la siguiente imagen,
que corresponde entonces a algarrobinos de a caballo. Sin olvidar los recorridos habituales de algunos comerciantes que mantenían un lento pero seguro tránsito por las pocas vías urbanas, como el de don Rimberto Díaz, apodado el Mota, quien en sus cotidianos viajes de verano llegaba desde el Totoral al pueblo de Algarrobo en su yegua Tordilla. Hay una explicación a pie de página, de pelo blanco con mezcla de negro. Esa es la yegua Tordilla. Entonces el Mota llegaba para vender su producción de tiernas lechugas costinas y de dorada transparente miel. Llama la atención el florido chamanto, ¿eh? Que es una prenda de vestir que cae sobre los hombros a través de un orificio que tiene en su centro, un orificio que tiene en su centro que pasa por la cabeza. Es tejida telar de doble faz policroma con diseño de motivos fito y zoomórficos. Entonces, este chamanto que vestía don Bernardo y la sobria manta de don Segundo, uno y otra de bien hilada lana de oveja, así como las amplias monturas provistas de este material, convertido en blandos pellones, en la que era frecuente el lazo de múltiple manejo, todos los nombrados de genuina artesanía tradicional. Es más o menos el esquema del libro, ya lo estamos saboreando un poco, que describe una multiplicidad de cosas que en forma interpretativa se pueden mirar en las imágenes. Exacto, y podemos ver acá también cómo se conjuga un poco lo que es el sector de Algarrobo, campo y mar también, ¿no? Sí. Y se genera esa conexión. Justamente hay un enlace, como habíamos dicho antes, entre lo rural y lo marino, el pescador y el campesino. Exacto. Muy bien, seguimos explorando lo que son las imágenes de este testimonio visual de Algarrobo. Vamos a pasar a otra imagen relevante que trata entonces de este Algarrobo hace un siglo y medio. El Algarrobo de hace un siglo y medio, dice. Don Manuel aporta algunos antecedentes. El año 1876, el subdelegado de Algarrobo, José Vicente Perroeta, en el corredor de su casa de la población del mismo nombre, y el capitán de corbeta, Luis Pomar, sostienen una animada conversación sobre asuntos de sus respectivas actividades. El primero de ellos, es decir, don José Vicente, se refiere a formas de vida del lugar de su jurisdicción. Y el segundo, don Luis Pomar, da a conocer algunos lugares de sus navegaciones y cómo los ha puesto a su alcance. El capitán es un avezado explorador con una gran capacidad de síntesis. Escuchemos los ecos de su pasado de 140 años. Él dice: el fondeadero del Algarrobo es espacioso y se halla comprendido entre los farallones que hemos mencionado y la costa. Está abierto a los vientos de 3 grados y 4 grados cuadrantes, y aun cuando se haya abrigado al suroeste, la fuerza de estos vientos introduce mucha mar y exige a los buques se encuentren siempre listos y bien seguros con sus 2 anclas de proa. Estas son descripciones de exploraciones marinas de la costa, donde se hacen exploraciones de sondeo de profundidades de la costa y se van estudiando las mejores posibilidades para poder construir puertos o ensenadas o pequeñas caletas abrigadas, y de eso se trata esta fotografía que estamos viendo ahora, el Algarrobo de hace un siglo y medio. Exacto. Estamos revisando el testimonio visual de Algarrobo, trabajo del profesor Manuel Daneman, acá en este ciclo en homenaje justamente a su legado académico, investigativo del folclore chileno, de la identidad también en este caso de Algarrobo. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, que corresponde a la corporación y la filial. A ver si nos puedes comentar un poco respecto de lo que planteaba don Manuel de esta fotografía.
Esa es una fotografía de la fachada de la casa en que sesiona, o la sede de la filial Algarrobo de la Sociedad Chilena la filial Algarrobo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y además la Corporación de Desarrollo Cultural de Algarrobo. La corporación se creó en 1988, indica don Manuel, por el decreto 1267 del Ministerio de Defensa Nacional. Se le otorgó una concesión sobre un sector de terrenos de playa y uso de mejora fiscal, con domicilio en Avenida Carlos Alessandri, número 1633 de la comuna de Algarrobo, para la cual se tuvo la colaboración de Rafael Reyes, vicepresidente de esta sociedad. A su vez, en 1997 se constituyó la corporación en referencia a la que obtuviera su personalidad jurídica por decreto número 102 del 26 de enero de 1999, gracias a los trámites del abogado Oscar Dávila, miembro asimismo de dicha sociedad. Ahora tienen la misma sede en la Casa de la Cultura, que sería la que estamos viendo en pantalla. Tanto la una como la otra, cuyos integrantes pertenecen a ambas, se han dedicado prioritariamente, como con ejemplar y productiva interacción, a estudiar, promover y difundir la cultura algarrobina a través de charlas, cursos, exposiciones, publicaciones y excursiones, destacándose hasta hoy como su principal aporte la edición El Libro de Algarrobo del año 2006, compuesto por 12 capítulos, desde el de la geología hasta el de los recuerdos afectivos, cada uno con abundantes ilustraciones, el más completo de los concernientes a las comunas de Chile. Perfecto. Ese es parte del comentario. Muy bien. Y continuamos revisando imágenes y también van apareciendo nuevos personajes, en este caso Jorge Almarza, también ahí montado en su caballo. Don Jorge Almarza, o el Chico Jorge, o el Chicote, como lo nombraban respectivamente, según quisieran destacar su calidad de capataz de un predio rural, por lo tanto con un nivel de autoridad, o bien de persona traviesa, de baja estatura, o de hombre de talante movedizo e irascible, en ocasiones con sus más cercanos, condiciones confluyentes y complementarias. De una u otra manera, era un guaso, en el más cabal sentido de esta palabra, para el oficio ecuestre, comprobable nítidamente en su conducta cultural y social, en su tendencia a la simplificación y al pragmatismo en su práctica idiomática, como en su indumentaria centrada en su pequeña manta multicolor y en su fama como inteligente amansador y certero laceador a todo campo. Todo ello y más con su afán de montar a un caballo que lo trasladase a un lugar, aunque fuese a muy corta distancia, al que podría haberle llegado fácil y rápidamente a pie. Este es uno de los tantos personajes que don Manuel tiene que haber tratado personalmente. De hecho, don Manuel tenía una facilidad enorme para hablar en la tribuna académica, hacer cátedra en la universidad, pero asimismo llegar al campo y conversar con cualquier campesino, cualquier pescador, cualquier miembro de una comunidad. Exacto, y qué importante también es el rescate de estos personajes que en definitiva terminan entregándole la identidad a cada una de las localidades y poder rescatar su historia y mantenerla en el tiempo. Yo creo que ese es fundamental para poder ir construyendo la identidad de una zona, de un lugar. Justamente a eso apunta este libro, a dar a conocer elementos que puedan generar, y lo dice en su introducción don Manuel, destacando o tratando de inducir a que este libro, su contenido, pueda resultar en un buen elemento para la pedagogía, un elemento didáctico, que pueda ser discutido en clase en el contexto de los planes y programas de la educación chilena, que están preocupados de lo global, de lo universal, que a través de estos elementos didácticos que están en este libro se puedan presentar temas de conversación, de intercambio, de debate entre profesores y alumnos, y de ahí pueda salir lo que él llama un recomentario. Estos son comentarios que puedan generar un recomentario dentro del aula o fuera de ella, en terreno. También hablaba de contar con todas estas disciplinas que aglomera este libro, y poder reunir
en conjunto, en colectivo, reunir elementos que puedan permitir reinterpretar, recomentar, actualizar estos conocimientos, estos elementos de la cultura local, en este caso de Algarrobo. Exacto. Y en ese sentido, ¿te parece seguir revisando algunas imágenes de este testimonio visual? Podríamos Vamos pasar a revisar la antigua iglesia de Algarrobo expresada acá en una imagen de una virgen, ¿cierto? Que pertenecía a esta iglesia. Dice don Manuel, la más emblemática de todas las diferentes construcciones de la historia de Algarrobo, la representativa por excelencia, es la iglesia que se levanta sobre una colina frente al mar, a cuyos pies se asentara el núcleo social central algarrobino de mediados del siglo XIX. Estamos hablando de un núcleo fundacional, entonces, Claro. de la ciudad, del pueblo y posteriormente de la ciudad. Con su gran conocimiento de este lugar, donde él mismo hiciera su casa, el arquitecto y profesor de la Universidad de Chile, Alfredo Benavides, recuerda que el cura de Loabarca, Cartagena, Manuel Beltrán, ordenó el emplazamiento de dicha iglesia el año 1837, que también fuese el que lograra su elección como viceparroquia en 1850, la cual alcanzó la calidad de parroquia el 24 de febrero de 1945, designándose párroco de ella al presbítero Jorge Rodríguez Morrison. En su prolija descripción de esta iglesia, el aludido estudioso, don Alfredo Benavides, elogia la disposición de su plano, la cual no puede, dentro de su sencillez, ser más lógica por su funcionalismo, más hermosa por lo acogedora y bien proporcionada, y al mismo tiempo más chilena. En su altar, como anunciando una oración protectora, vigila la Virgen del Rosario. Esta es la imagen que estamos mirando. La Virgen del Rosario. Cuya imagen, según las indagaciones de Alfredo Benavides, podría ser bastante anterior a la construcción de la iglesia, por lo que no es aventurado suponer que esta imagen haya sido ejecutada en Chile a fines del siglo XVII o principios del XVIII, especificando el mismo profesor que solo la cara y las manos de ella fueron talladas, comillas, estructurándose el cuerpo y disponiéndose al vestido sobre una pobrísima armadura del mismo material, o sea, de madera. Esta iglesia, desde que se fundara hace 180 años, ha quedado bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Qué interesante sobre todo el cómo se va reconstruyendo la historia y muestran estos elementos que, insisto, van entregando identidad a la zona y a través de la cual se va construyendo la historia local. Tenemos otra imagen acá de una niña, imagino, haciendo su primera comunión. Dice don Manuel, el autor de los comentarios de este libro, o sea, don Manuel, introdujo en el estudio de Algarrobo la palabra, el concepto de balnearización, y él se cita ahí de Daneman 2006, en el libro de Algarrobo, la primera de las cuales, o sea, el proceso de balnearización, es la etapa que se prolonga desde el término de la sexta década del siglo XIX, o sea, de 1860 en adelante, hasta fines de los años 30 del siglo XX, en un tiempo de veraneos sosegados con cautivadora presencia de la naturaleza. Desde entonces, hacia 1867, del viaje para llegar a destino y de los encantos paisajísticos que aparecían dentro, quedan los recuerdos de Amalia Errázuriz de Subercaseaux, cuando, llegado el mes de enero con sus calores, toda la familia se trasladaba a la costa, generalmente al Algarrobo, un caserío costeño, según los recuerdos de Bernardo de don Pedro Subercaseaux, ¿no? El viaje de Santiago a Algarrobo, sigue señor Subercaseaux, era largo. Se solía aprovechar las noches de luna para seguir avanzando en el fresco, descansando más o menos cómodamente los viajeros sobre colchones extendidos en la carreta. Y a la orilla de un estero y a la sombra de unos boldos, don Manuel nombraba una especie vegetal y le ponía al tiro el nombre científico, Peumus boldus. Estos boldos oscuros se tomaba una merienda y se continuaba avanzando en ese subir y bajar, repitiendo incontables veces.
Ya les parecía a los cansados viajeros en cada vuelta y al término de cada subida ver en la bruma que confundía cielo y tierra un pedazo de mar. Sin embargo, no era mar, y seguía la carreta avanzando, y seguían los niños ansiosos escudriñando hacia la costa. Cada vez que una bajada brusca abría sus ojos un horizonte. Al fin, en esa neblina gris, aparecía un festón blanco y plateado, como una cosa que se movía. ¡Oh, qué alegría! Era el mar y su orla de espuma sobre la arena. Unas cuantas vueltas de camino todavía, entre piedras y arbustos, unas cuantas bajadas abruptas y últimas crujidas lastimeras de las ruedas, y aparecía el camino blanco de la playa y el pueblo pequeño envuelto en el canto de las olas, el aire delicioso salpicado de sal y las caras conocidas del otro año, que miraban y sonreían contentas de ver llegar a una familia santiaguina. Me he dado el tiempo de leer estos recuerdos de doña Blanca Subercaseaux, perdón que cité mal recién al autor, doña Blanca Subercaseaux, que trata sobre doña Amalia Errázuriz de Subercaseaux, que es su madre, y aquí en primera persona se está hablando sobre un veraneo de la alta clase chilena que llegaba en carreta desde Santiago a veranear a fines del siglo XIX. Imagínense la experiencia. Claro, y una muy buena descripción. De hecho, mientras tú leías, uno se podía imaginar justamente ese viaje, con todos los detalles que entrega. Es imposible no trasladarse justamente a ese viaje familiar y poder evocar quizás recuerdos de cuando uno era pequeño y con ansiedad quería llegar pronto al balneario. Y en ese sentido, bueno, tenemos otra fotografía justamente de este proceso de Algarrobo balneario, donde aparece una familia acá de febrero de 1933, entiendo está fechada esta fotografía. Sí, esta es la segunda etapa de la balnearización que menciona don Manuel. Como es bien sabido, dice don Manuel, la fama de este lugar, de la comuna del litoral central del mismo nombre, de privilegiadas playas para los baños de mar, de alegres quebradas de flores silvestres y de llanuras y suaves colinas con generosas cosechas de arvejas, papas y trigo, hasta avanzada la primera mitad del siglo XX, originó con ímpetu, en las proximidades del final de mediados del mismo siglo, el desarrollo de una segunda etapa del balneario algarrobino, impulsada por los loteos y urbanizaciones imaginadas y puestas en práctica por la creatividad de Carlos Alessandri Altamirano. Comenzaba a surgir entonces la estampa de la ciudad de Algarrobo, finalizada la primera balnearización, la cual se había hecho notar cautelosamente desde que penetrara hacia 1860 en la que por aquel tiempo era una modesta aldea. En el cruce del término de dicha primera balnearización, con el inicio de la ya mencionada segunda, se constituyó la sede del meritorio Club Deportivo Nacional, el núcleo de veraneo algarrobino de más sentido innovador e integral que haya existido en la respectiva comuna. Los entusiastas visitantes de aquellos tiempos, principalmente de las playas locales, empezaron a aumentar sus viajes a la costa para construir casas modernas, estimulados por el hotel de 2 pisos a orillas de las olas, de don Aniceto Aranda, hacia el año 1920, antes de los condominios y las poblaciones posteriores que mostraron otras formas de asentamientos habitacionales, los unos y las otras en contraste con los colosales edificios de altura, como los del sector de Bahía Mansa, los del centro urbano, y de los que desde la Playa Grande rascan agresivamente el cielo, o sea, rascacielos, estamos hablando, claro, prácticamente. Mira. Muchas de estas cosas espero que las esté viendo algún algarrobino por ahí le hagan sentido el nombre de estas localidades y de este proceso histórico. Y cómo va creciendo también la ciudad, la localidad, perdón, se va desarrollando y se va transformando en lo que hoy conocemos también ahí en Algarrobo. Revisamos otra imagen que también dice relación con personajes importantes dentro de toda localidad, en este caso el ser bombero. Bueno, y dice don Manuel, para hacerlo en un sentido estricto y del todo valedero, los principios y nociones con la acción abnegada de esta entrega al servicio de un grupo humano deben poseer una excelente reciprocidad,
como la que honestamente muestran los bomberos chilenos, por lo tanto, asimismo, los algarrobinos. Mi amigo Carlos Rieder, a quien mucho le debe el desenvolvimiento de Algarrobo, uno de los fundadores de la institución en referencia de la comuna del mismo nombre, hace un resumen de ella en el libro de Algarrobo, de 2006, resaltando sus comienzos y la gran dedicación de quienes la hicieron factible, cuyo superintendente fuera el cura párroco del pueblo don José Rodríguez Morrison. Así, en un periodo aún temprano de la vida político-administrativa del Algarrobo, se crea su primera compañía de bomberos el año 1954, a la cual siguiera la segunda compañía, la de El Quisco. Surgió entonces la necesidad inmediata de tener un carro bomba, porque ¿qué hace un grupo de bomberos sin un carro bomba? Gracias a las buenas relaciones del superintendente con círculos bomberiles de Valparaíso, llegó como caída del cielo una potentísima bomba Mercedes-Benz con ruedas macizas de madera y elegantes y resistentes rayos del mismo material del año 1914, como 40 años de diferencia, con la cual se regaban las canchas de carreras de caballo del Sporting Club, proveniente de la sexta compañía de bomberos de dicha ciudad puerto, es decir, Valparaíso. Prosigue Carlos Rieder, comillas, fuimos apadrinados por la célebre Pont France de Valparaíso y los primeros maquinistas de nuestro carro fueron Gustavo Sotoriva, instructor, mi hermano Alberto Rieder, José Navia, Mario López y el que escribe. Cierre de comillas. Ahora, cuanto siento, más que escucho, el llamado de las sirenas reclamando auxilio, renace en mí el diálogo con los bomberos algarrobinos que conocí desde mi infancia, y ruego por ellos y por los que son y serán sus continuadores. Termina don Manuel. Mira. Una historia común, imagino yo, de cualquier localidad de nuestro país, y personajes fundamentales también en la vida de cada zona, de cada ciudad, de cada pueblo. Los bomberos sin duda son personajes fundamentales también para la historia de cada localidad. Seguimos avanzando en este viaje visual por la localidad de Algarrobo y vamos un poco también a conocer lo que es la caleta de ahí de Algarrobo, con personajes también particulares de esta zona. Bueno, ahí está el comentario de don Manuel que dice, bueno, la pareja que aparece ahí es don Modesto Tapia y doña María Díaz. Dice don Manuel, puede afirmarse que la voz caleta se ha usado predominantemente respecto de un entorno terrestre, como un sitio más bien pequeño para guarecerse de diversos perseguidores, hombres o animales. De ahí encaletarse, por ejemplo, en una quebrada escondida. De ese ámbito pasó a uno marítimo, de mayor tamaño, sin el propósito de protegerse, sino que tanto para construir una habitación estable, colectiva, como un lugar de organización, de iniciación y de utilización de los resultados de los trabajos de los pescadores y mariscadores. Después de muchísimo tiempo de formarse paulatinamente la caleta de Algarrobo, quizás en la misma localidad de hoy en épocas prehispánicas, o de un mestizaje de etnias foráneas y locales, o desde los inicios de una cultura algarrobita, detengámonos en los finales de la primera mitad del siglo XX, hacia 1940, cuando llegaban al puerto de Algarrobo carretas tiradas por bueyes, cuando la estatua de San Pedro habría permanecido en la isla probablemente hasta 1942. Y con la imaginación de este momento, vayamos a dar un paseo a la serenidad de la baja marea por la playa del Pejerrey y por la del Club de Yates, en los flotadores arrendados por Onofre Amigo, unos juguetes de navegación de madera, por lo general de un solo tripulante, hechos de dos piezas huecas paralelas, unidas por una tabla perpendicular a ellas, empleada como asiento, impulsada por un solo largo remo de una paleta en cada extremo. En contraste con esta clase simple de diversión mediante este medio, los botes a remo demostraban la fortaleza y la pericia de los hombres de mar, sobresaliendo la indumentaria de este oficio para aminorar los efectos del agua y del viento, llamada cacharpa, una voz que viene del quechua y cuya acepción que más se ajusta a la chilena de los pescadores artesanales, algarrobinos, es la que corresponde a un conjunto heterogéneo de objetos, en el caso específico de Algarrobo, principalmente de ropa de lana
de una pieza de lona y de cueros de oveja. A mediados del siglo XX, los pescadores algarrobinos y sus familias tuvieron que dejar de vivir en su caleta, siendo ubicados la gran mayoría de ellos en la población en Litre, quedando su antigua morada como un espacio para tareas cotidianas. Es más o menos un pincelazo de esta fotografía. No, buenísimo. Y vamos descubriendo diversos elementos que son parte de la cultura, de la pesca artesanal, y es increíble cómo uno va descubriendo, conociendo los nombres, los orígenes, que da cuenta también de la profundidad del trabajo del profesor Daneman en reconocer y dar a conocer los aspectos culturales, en este caso de la pesca artesanal ahí en Algarrobo. Te invito a que podamos revisar también esta siguiente fotografía, que es la gran casa rural. La gran casa rural a la orilla del mar, dice don Manuel. Corrían los años de la mitad del siglo XX. La gran casa algarrobina de doña Julia Larraín y de su marido don Emilio Barros, entonces en 1955, alcanzaba los 120 años de vida en el corazón del pueblo, casi hundiéndose en la blanca arena ante el llamado del oleaje marino, como una nave pronta a zarpar sin temor a los roqueríos amenazantes. Pero fueron las embestidas devoladoras de los cambios decididos por los seres humanos los que tumbaron y rompieron esa casa hace 61 años, para reemplazarla donde mismo antes se hallaba, frente a la terraza de las Cadenas, por el primer edificio de departamentos de la comuna de Algarrobo. La había hecho construir un antepasado de la señora Julia, de su mismo apellido, quien se dio a buscar un terreno junto al mar, recorriendo muy de a caballo las playas desde Cartagena hasta el litoral algarrobino, eligiendo un lugar entre el moderado cerro y el agua, decidiendo levantar allí una vivienda que le trajera a su memoria las que habitara en las ricas tierras de su pasado, ahora junto a la voz profunda del océano. Al mirarla de extremo a extremo desde la línea de baja marea, le parecía estar delante de una embarcación de corpulentas murallas de adobe, sobre la que se sostenía la cubierta de tejas chilenas, invitando a su corredor anterior, mientras que en el espacio posterior se guarecían los perales, cuyas frutas eran a menudo postre, algunas de la especie con el nombre común de peras de embarque, porque desde sus lugares de abundancia de San José de Algarrobo, junto con el trigo, el carbón y la leña, principalmente de espino, de esas y otras localidades rurales vecinas, se embarcaban en el puerto de Algarrobo, que por decreto del presidente de la República, Manuel Montt Torres, se creara el año 1854. Perfecto, vemos cómo entonces se pone también en relevancia lo que es el patrimonio arquitectónico de la zona en esta casa rural, que como ya hemos dicho, cómo se va conjugando el aspecto rural con el pesquero en esta localidad que conjuga justamente estas dos dimensiones. Sigamos revisando algunos personajes también que van apareciendo en este testimonio visual, y se trataría de la última chupallera ahí de Algarrobo. Bueno, al respecto, don Manuel dice: el gran filólogo alemán Rodolfo Lenz, profesor de la Universidad de Chile, primera autoridad mundial en etimología de las voces chilenas derivadas de las lenguas indígenas americanas, reafirma que chupalla viene del quechua, de achupalla, y en su habitual capacidad de síntesis da una precisa descripción del objeto así denominado, válida tanto para la época de sus investigaciones sobre él, fines del siglo XIX, como también para la actualidad. Comillas: hoy es cualquier sombrero de alas anchas usado por los guasos y por gente acomodada en el campo. Cierre de comillas. Sin dejar de repetir en varias observaciones sobre la materia prima de la chupalla, que ella es de fibra vegetal. Por la chupalla es una de las exclamaciones chilenas más usadas con referencia a diversos hechos sorpresivos, sin que se conozcan con certeza las causas del contenido de esta expresión con ese propósito. De repente uno piensa por la y claro, lo esconde diciendo por la chupalla, ¿eh? pero si algunos sabemos y admiramos que entre los incontables artesanos rurales chilenos, los cuales han ejercido el oficio de trenzar largas y delgadas tiras de cañas de trigo blanco,
así como de armar con ellas diferentes formas de chupallas, ponerles la wincha del tafilete, la cinta, el cordoncillo a que está sujeta y el fiador o barbiquejo, se encuentra la señora Etelvina Muñoz de Carrasco, nacida el año 1920 y fallecida en 1999. Natural de la hacienda de San Jerónimo, avecinada desde niña en San José de Algarrobo, y desde los inicios de su juventud dedicada a hacer con perseverante dedicación sombreros de guaso con trenza de hasta 7 pajas, además de las chupallas femeninas de copa redondeada y de los pequeños sombreros para niños varones, como lo recuerda con prolija sensibilidad su hija Sonia, de quien he aprendido mucho acerca de la cultura del nombrado San José. Hoy tal vez sería impracticable que renaciera la producción estrictamente empírica, manual, de estas chupallas, en las cada día más escasas tierras campesinas de Algarrobo, y menos aún que en sus sectores urbanos apareciera una industrialización más masiva de ellas. La última chupallera que les daba vida, y ya no está, tiene otras tareas que cumplir, pero mientras se mantenga la fuerza del recuerdo, quedará muy hondo la alegría y la gratitud por los dones de la artesanía de su hábito. Muy bien, estamos revisando el testimonio visual de Algarrobo, obra del profesor Manuel Daneman, y que creo que es fundamental justamente para rescatar personajes como la que acaba de describir Eugenio, la última chupallera de Algarrobo, que finalmente relatos como estos hacen que estos tipos de personajes sigan presentes en la historia. Yo creo que ese es uno de los principales objetivos. Bueno, hay un concepto fundamental que ya enunciamos nosotros, que era la preservación, la difusión y tal vez la creación de nuevos sentidos en estas imágenes y en estos comentarios que hablan de historia, de geografía, de arquitectura, de medio ambiente. Esa es la intención de fondo del libro. Exacto. Eugenio, te quiero proponer también, en honor al tiempo, sé que tenemos varias imágenes para mostrar, quizás yo indicarte algunas para poder mostrar quizás las más relevantes y en esta línea de seguir rescatando personajes. ¿Te parece que podamos conocer un poco de la última locera? La última locera. Uh-huh. Ya la vamos a buscar aquí, la última locera. Correcto, ya la encontré aquí. Como no la estoy viendo en directo, la estoy mirando en mi computador. Y la última locera del Algarrobo, la señora que vemos ahí, muy sentadita en su silla de totora, frente a un pequeño brasero. Dice don Manuel, si volviéramos hoy al lugar de San José de Algarrobo, después de una ausencia de unos 50 años, comprobaríamos un acelerado poblamiento, del cual han emergido luces y sombras transformadores del paisaje, como arte de magia, dando empuje al difícil debate sobre los cambios, al concepto de progreso, a la pugna entre la propiedad familiar de tendencia homogénea y la colectiva de predominio heterogéneo, a los encuentros y los desencuentros de la llamada vida tradicional con la denominada moderna, a los acercamientos y separaciones entre los que son de aquí y los que son de afuera, en circunstancias de que siempre habrá algunos que llegan de otras partes y que otros serán desplazados por aquellos, lo que puede ser satisfactorio para unos y hasta cruel para los que sufren privaciones de territorios y costumbres. En esta movible red sociocultural y psíquica, ciertos oficios, algunos como modos de subsistir y sus singulares productos, se extinguen inexorablemente. Pero las funciones básicas mediante las cuales esos oficios cumplían sus objetivos pueden seguir manteniéndose como soportes fundamentales de la especie humana, como ocurre con una clase de vivienda de construcción empírica y de materiales obtenidos de su medio ambiente específico local, la cual desaparece reemplazada por otra de alta tecnología constructiva y de materiales industrializados, pero con la misma función habitacional que la anterior. Esta vez y en otra área se evoca y se traslada al presente el quehacer artesanal y los objetos de greda nacidos de la última locera de San José, la señora Gregoria de Jesús Pulgar Cubillos, la Goyita, nacida en Algarrobo en 1915, fallecida en la misma ciudad el año 2011. Vaya, 96 años prácticamente, ¿no? Si no me equivoco. Habitante del sector campesino conocido como El Terrón,
donde obtenía la tierra gredosa, la materia prima de buena plasticidad, para pasar por distintas formas de ceramios a la etapa de la cochura, las más de veces con el uso de ramas que se quemaban sobre la tierra envolviendo los objetos destinados a convertirse en losa, principalmente ollas de distinto tamaño y usos, entre los cuales se destacaba la que servía para guardar harina tostada de trigo y que se distinguía por su forma globular, de un promedio de alto de 12 centímetros, siempre de color rojizo y sin elementos decorativos, con dos asas que salían desde muy poco más abajo del borde de la boca, semejando pequeñas alas de punta aguzada. Y esta es la pequeña descripción que hace de doña Goyita, doña Gregoria de Jesús Pulgar. Fallecía a los 96 años. 96 años, mira tú. Y seguimos rescatando entonces oficios que quizás hoy es muy difícil encontrar, quizás que ya no podamos encontrar tampoco ahí en Algarrobo, y que gracias a este testimonio visual podemos rescatarla y ponerla en valor. Eugenio, te quiero proponer que nos puedas escoger quizás la última imagen de las que nos quedan pendientes para ya poder ir concluyendo este programa en homenaje al profesor Daneman. Yo, para cerrar, elegiría la que más me gustó de esta selección de don Manuel, que es La vida, una sombra, la número 53, que me parece un maravilloso cierre. Está casi de las antepenúltimas imágenes que aparecen en el disco que acompaña el libro, que es un cierre maravilloso para hacer un cierre del ciclo de revisión histórica, cultural de Algarrobo. La vida, una sombra. Perfecto, ahí las tenemos entonces presentes ya en pantalla. Miren qué hermoso esto. Y en las palabras de don Manuel, dice: estamos ante lo que podríamos considerar un nítido paisaje humano, por el sentido integral de sus componentes, por su representatividad social, por su entrega de caracterización cultural, en una proyección de tiempo y espacio, en una síntesis de vida extraña, pero a la vez profundamente nuestra. Los miembros de una familia hace 131 años le entregan a una comadre un obsequio de afecto, consistente en una fotografía, en una localidad rural de San José de la Costa, comuna de Algarrobo, en una especie de rito que la señora a su marido y al hijo de ambos les exigen un vestuario elegante. Están celebrando un acontecimiento, conservando un hábito de entonces, muy notorio a fines del siglo XIX en ese lugar. El hombre permanece sentado, con su cabeza descubierta por la significación del acto, con una distinguida chaqueta de alto cuello, en tanto que su mujer luce su fina cintura, resaltada por una blusa de mangas volanderas y una falda hasta el suelo, con dos winchas decorativas, mientras que el niño, también con chaqueta de cuello alto, mira con sorpresa, como atisbando lo que podría surgir inesperadamente en esta situación. Pero lo más peculiar de esta fotografía está constituido por el texto que se lee en el reverso de ella, que se transcribe fielmente. San José, octubre 1885. Dedicamos nuestra triste sombra a la querida comadre Carolina Zamora, para recuerdo, Jacinto, Clotilde y Carlos González. Con una rúbrica que todavía apareciera en movimiento, no hay un elogio a la persona a quien va dirigido, ni tampoco un mensaje placentero, ni menos una expresión de grata esperanza. Domina el convencimiento en la fugacidad de la vida, en su comparación de sombra que se desvanece y que se manifiesta como una sentencia bíblica moral ejemplarizadora. ¿De dónde y cuándo ella penetró en la cultura de las creencias de San José? ¿Por qué se la hizo llegar a Carolina Zamora? Tal vez estas incógnitas no puedan tener respuestas probadas y se queden solo en conjeturas. Sin embargo, expresan una forma de comunicación interpretativa de la existencia terrenal que todavía perdura. Exacto. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso también el rescate de esta fotografía, el mensaje que hay detrás, y como decías tú, creo que es un perfecto cierre para lo que acabamos de revisar de este trabajo del profesor Daneman, del testimonio visual de Algarrobo. Eugenio, agradecerte tu trabajo,
como decías al principio, trabajaste junto a don Manuel en el desarrollo de este trabajo y quisiera que nos puedas entregar también tus palabras al cierre, tus reflexiones finales respecto de lo que acabamos de vivir hoy. Bueno, este evento es un hito para mí porque representa la revisión de las experiencias que yo compartí con don Manuel desde que llegué la primera vez a una reunión ahí en el MAC, como decía, donde se reunía una cantidad de personas que no había visto nunca, entre estudiantes y académicos, hombres, mujeres, y don Manuel me recibió de forma muy chistosa porque él le encantaba jugar con la autoestima de uno. Entonces, si ¿y usted qué viene a hacer aquí? Es como la entrada de los personajes de la película del Mago de Oz, que van a pedirle un favor al Mago de Oz. Entonces, lo mismo sentí yo, ¿sabes? Ese fue el primer contacto personal que tuve con Manuel y era como ir a ver a una estrella de rock para mí. Y de ahí en adelante se desarrolló una cercanía cada vez mayor y por mi parte una admiración y un aprecio como académico, como investigador, como profesor, como amigo también. Él recalcaba mucho que él tenía amigos y que hablaba en esos términos con las personas más cercanas a él. Y yo siempre me he sentido distinguido en ese sentido. Y este trabajo representa la última vez que colaboré con él, y también tuve otras instancias de colaboración en publicaciones. Por ejemplo, la última bibliografía que se publicó sobre folclore, ¿no? Es decir, una lista completa, una revisión actualizada desde la última vez que se publicó eso, por parte del profesor don Eugenio Pereira Sala, en los años 70, 74, si no me equivoco. Fue la última publicación actualizada de la bibliografía del folclore. Y tantas otras instancias donde tuve el honor de estar con él colaborando. Y él muy generoso también con el ballet Antomapo, siempre dispuesto a estar donde pudiese entregar su conocimiento, su saber. Siempre él actualizado, a pesar que no es del periodo nuestro de las redes sociales, de internet, pero él siempre estaba hablando sobre lo que se estaba tratando e investigando en las universidades europeas, en Estados Unidos. Él estaba muy actualizado en eso. Y eso era lo más sorprendente para mí, la conexión que él tenía con el mundo, con el resto del mundo, y no solo con Chile y Sudamérica. Exacto, y justamente el objetivo de este ciclo que estamos realizando de programas en homenaje al profesor Manuel Danemann es para poner en valor y presentar el enorme trabajo de investigación que él realizó y que por ahí, claro, no ha sido tan difundido y que nosotros queremos poder hacerlo para que tengamos presente este tremendo trabajo relacionado con la identidad chilena que realizó el profesor Manuel Danemann a lo largo de su vida académica. Eugenio, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu participación y también quisiera dejar invitados a todos nuestros amigos y amigas a que nos sigan el próximo 24 de octubre, también a las 20 horas, donde vamos a tener un nuevo programa en este ciclo de cultura folclórica de Chile, homenaje al profesor Manuel Danemann, donde vamos a revisar el trabajo de identidad cultural de Licantén. Así que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales, que vamos a estar dando esta información, pero el 24 de octubre a las 20 horas nuevamente acá en Facebook Live vamos a estar hablando de este trabajo de identidad cultural de Licantén del profesor Danemann. Por mi parte, entonces, nuevamente, Eugenio, agradecerte por tu tiempo, por tu gran colaboración y los dejo invitados y invitadas a que nos sigan entonces en el próximo programa. Que tengan un muy buen domingo, fin de semana largo, así que mañana también los que puedan descansen y que estén muy, muy bien. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos los presentes acá por su paciencia. Excelente. Hasta luego, que tengan una muy buena noche. Ay, Chile, tierra mía, que
distintos tus paisajes.